Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, bienvenidos una vez más a su programa Ecos de Reflexión. El día de hoy vamos a hablar sobre una palabra muy importante en nuestras vidas y es la paciencia. Teniendo en cuenta que la paciencia es la actitud que nos lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Y es por eso, amigos televidentes, amigos de redes sociales, queremos darles a conocer que tenemos un invitado muy especial. Él es comunicador social y guía espiritual. Desde la ciudad de Cali nos acompaña Gerson Parra. A él, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecos de Reflexión. Buenas tardes, don Javier. Qué bueno participar en esta tarde en el programa Ecos de Reflexión. Saludando a todos los televidentes, a todos los que siguen esta transmisión. Y bueno, qué bonito poder participar, poder compartir, reflexionar sobre la palabra paciencia y agradeciéndole a don Javier por darme la oportunidad de participar en este programa. A usted, muchísimas gracias por aceptar. Y empezando ya con el tema, la paciencia, nos gustaría saber qué significa esa palabra, paciencia. La paciencia, bueno, yo estaba aquí investigando, por la gracia de Dios, también soy pastor, como lo mencionábamos Javier, guía espiritual, y constantemente nos toca que hacer acompañamiento espiritual. Y dentro de todas las definiciones que encontré, la verdad es un abanico muy grande sobre el tema de la paciencia. Se refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia y entereza que se necesita para soportar la injusticia. Y estaba reflexionando también porque la Biblia, en todo su gama, en todo su contenido, habla mucho sobre este tema. Y hay un escritor de una carta universal que es la carta a Santiago y hace alusión a la paciencia diciendo lo siguiente: por tanto, hermanos, él les dice a ese grupo de personas que está recibiendo esta carta, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y hace una analogía dentro de ese relato y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces está hablando de un campesino que hace todo el proceso de siembra y espera que durante ese ciclo y durante ese tiempo van a venir momentos muy difíciles, como que la lluvia se está tardando o la lluvia se adelanta. Y él dice: mirad cómo el labrador, cómo ese campesino que elabora, que tiene la entereza de hacer ese proceso, tiene dificultades. Pero no solamente ese labrador tiene dificultades, sino que Santiago también dice algo muy interesante. Dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Quien sabe bastante del campo se da cuenta que hay unos ciclos, que hay un tiempo en el que va a llegar esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, va a cosechar eso que ha sembrado. Entonces creo que hacia allá apunta la paciencia, lograr comprender el tiempo y el momento
en el que se encuentra cada ser humano, dependiendo de su contexto, de su situación, del nivel del problema en el cual se encuentra. Y Gerson, le comento, en la investigación que estaba haciendo sobre la paciencia, también encontré en la Biblia, en lo que es Proverbios, una frase y dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es algo que está en Proverbios. Así es. Y también en la Biblia hay otra que está enfocada a las parejas, y es algo que usted dice demasiado, una explicación que es cuando se casa una pareja. Ajá. Y dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Entonces podríamos decir que la palabra paciencia en la Biblia es fundamental. Así es, don Javier. Sabe que la Biblia también lo enseña desde lo espiritual como un fruto del espíritu. Desde allí va enfocada la paciencia. Y si usted nota en Gálatas, es muy interesante, en el capítulo 5, tengo aquí mi Biblia abierta, habla acerca del fruto del espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este valor, porque lo podemos llamar así, es fundamental tanto en el primer momento de la etapa del ser humano, como también en el desarrollo de su ciclo de vida. No solamente es fundamental el acompañamiento de los padres, que más adelante lo vamos a mirar, sino también durante el proceso de la etapa para afrontar las decisiones que éstas enfrentan. Y ya entrando como un poco más a lo que es el núcleo familiar, o a las personas a las que nos están mirando en ese momento por el canal 30 de Astro TV Cable, y las que nos están siguiendo a través de esa transmisión en vivo por Satel Lo Nuestro, nos gustaría saber por qué hay personas que son más pacientes que otras. ¿De qué depende? Bueno, que uno sea más paciente que el otro tiene mucho que ver, don Javier, con la experiencia de vida. De allí hay que partir. Tiene mucho que ver con lo que ha evidenciado, ha vivido, ha podido de alguna manera sortear las situaciones de la vida. No es lo mismo la persona que vive en el campo como el que vive en la ciudad. La ciudad se caracteriza por ser rápida, instantánea, por ser muy veloz, ¿cierto? Pero el que vive en el campo tiene unas vivencias totalmente diferentes. Entonces tiene que ver mucho la paciencia. Si alguien es más paciente que el otro, tiene que ver con la experiencia de vida. Es más, si lo vamos a la parte bíblica, hablamos del patriarca Job. Es un hombre que lo perdió todo y en un momento dado su esposa le dijo: bueno, pero tú dices ser fiel y dices amar a Dios y ser justo. Y entonces llegó a decirle: maldice a Dios y muérete. Y él le responde: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio. Es una respuesta muy salomónica. Dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea que él entendió acerca de su vivencia, de lo que él había comprendido y vivido, sabiendo que lo había perdido todo, ¿no? Lo había perdido absolutamente todo. Pero entendió pues que Dios es el que dirige todas las cosas. Gerson, le comento, la gente, queremos agradecer a las personas que nos empiezan a enviar sus preguntas a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Un televidente nos hace la siguiente pregunta, y es: ¿la paciencia es algo que nace con nosotros o la aprendemos durante nuestra vida?
Bueno, esa pregunta es muy interesante porque digamos que cada vez que nos enfrentamos a las vicisitudes de la vida, es allí donde nosotros podemos decidir qué, qué es el paso a seguir. Como les decía anteriormente, tiene también mucho que ver con la crianza que hemos tenido desde casa. Entonces, un niño que está en casa está acompañado por unos padres que todo lo quieren ya. El padre de hoy se está hablando de la sociedad líquida, no de una sociedad como tan fundamental y de tanto fundamento como antes, como la sociedad de masas, sino la sociedad postmoderna es una sociedad líquida, donde todo es instantáneo, todo es ya, todo es el hedonismo, el disfrute, la hora. Y si en ese contexto nace ese niño, pues seguramente cuando llegue a enfrentar la situación, él también va a actuar como vio a sus padres. Entonces se necesita que en casa se construyan esas bases fundamentales sobre la paciencia. Ok. Hay alguien que nos está escribiendo por redes sociales y es lo siguiente. Nos da un saludo y luego dice, hace una reflexión y dice, pienso que en la familia es donde más se debe tener paciencia para soportar a veces los tropiezos y diferencias y así tratar de soportar la unión de la familia como Dios manda. Así es. Creo que allí es, en el, cuando hablamos de las instituciones, sabe que mirando la Biblia, una institución fundamental era la familia, porque a partir de allí entonces el chico iba mucho a tener que mirar y revisar lo que iba a enfrentar. Le voy a hablar de un caso en específico, Moisés. Dice la Biblia que cuando nace este chico, nace en el contexto donde los niños varones, todo niño varón que naciera no podría vivir. Moisés es el resultado de un milagro. Cuando dice la Biblia que nace y lo tiran al río, porque los niños, hubo una ley por parte del faraón que los niños debían de morir y los que nacieran debían de tirarlos al río. Cuando va en esa arquilla, dice la Biblia, que la hija de faraón lo vio y lo vio hermoso y se quedó con él. Pero bien interesante la historia porque realmente quien lo crió no fue la hija de faraón, sino que en últimas lo crió su madre legítima. Y dice la Biblia que le enseñó tantas bases, tantos valores, tanto el tema de la Biblia, que cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él decía que tenía otra cultura, otra forma de vida. Entonces, si lo miramos en términos prácticos, en términos de hoy, la gente está en un desenfreno total, pero esa es la consecuencia de lo que se vive en casa, de lo que realmente nos están enseñando, de lo que se está viviendo al interior de los hogares. Y tiene que ver mucho. Y ahorita que está mencionando a la familia, los hijos, quiero leerle una pregunta que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Y es la siguiente. ¿De qué depende que nuestros hijos no sean pacientes? ¿Eso es culpa nuestra o de quién? Bueno, cuando se habla de la personalidad, se están hablando de todas esas experiencias que yo recojo, tanto del contexto donde yo vivo, como también de las experiencias de que vivo en casa. Entonces, si en casa me enseñan ese valor, esa cualidad, ese atributo, creo que en un momento dado va a funcionar. Si en casa nos enseñan, por ejemplo, que unos zapatos hay que esperar en su tiempo. Si el padre es de aquellos que el niño dice,
papá, quiero unos zapatos, y de inmediato va y los consigue, creo que no está trabajando la paciencia. Yo tengo 32 años, don Javier, mis padres también son guías espirituales, son pastores de la iglesia pentecostal por muchos años, llevan alrededor de unos 28, 27 años siendo pastores. Y en medio de las situaciones que vivimos económicamente, siempre recordaba a papá que me decía, no, oremos a Dios, pidamos a Dios. Entonces, crecí en un contexto, lo hablo desde la experiencia propia, de que había que esperar, que no todo era de manera inmediata. Y en ese sentido es donde hoy necesitamos trabajar. No que lo que se consiga ya, porque lo que se consigue rápido y fácil a veces no es tan bien valorado. Pero lo que tiene esfuerzo es lo que perdura. Y creo que sobre esa base es donde se le debe enseñar hoy al niño. Decirle que es un proceso, es una construcción, es un paso a paso el poder lograr las cosas. Hay niños que si usted los nota, los mira, son niños que se desesperan fácilmente. Son niños que quieren las cosas rápido y si no forman entonces el show en medio de la gente. Creo que hacia allá no es como la mejor orientación. Aunque aquí hay que respetar mucho las formas de crianza, ¿cierto? No nos vamos a meter a esa área porque es respetable, cada cual decide, pero sí tocar desde esa parte en términos de la paciencia. Muy bien. Agradecemos a todas las personas que se siguen vinculando con este programa, que nos siguen enviando sus preguntas, sus inquietudes a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Desde Popayán nos envían la siguiente pregunta. En ese tiempo de pandemia debemos tener mucha paciencia para mantener las medidas de bioseguridad, por más aburrido que nos parezca, porque de eso depende nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Bueno, yo no solamente diría que los protocolos de bioseguridad, sino también la misma forma de vivir lo cotidiano. Note usted que cuando hoy, en la situación más compleja que hay, es que estamos en una crisis, en depresión, y la gente hoy se desespera rápidamente porque un trabajo lo despidieron, porque no hay economía, porque no hay cómo sustentar los gastos de los hijos. Es más, hemos visto a muchas familias que han sufrido internamente fracturas, que han tenido problemas complejísimos. Nosotros como guías espirituales constantemente trabajamos esa parte. ¿Y desde dónde lo trabajamos? Desde la experiencia en relación con Dios. El salmista en un momento dado dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó mi clamor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y en relación con lo que dice la persona de allá de Popayán, pues también es muy oportuno decir que en esta situación hay personas que se desesperan tan rápido que no quieren usar el protocolo ni la mascarilla y dicen, no, eso me desespera. Aún nosotros los pastores hoy les queremos decir también hasta a los feligreses, a los que asisten a nuestros cultos, que cuando llegue el momento nos va a tocar también que usar todos los protocolos de bioseguridad, porque son las medidas que se tienen que tomar en este tiempo y ser muy paciente, valga la redundancia, hasta que salgamos de toda esta situación, que no sabemos si va a tardar 1 año, 2 años, 3 años. ¿Sabe que, don Javier? Quiero hacer un paréntesis para contarle algo. Cuando yo era niño, mi mamá me hablaba a mí acerca de lo que su papá le enseñó a ella y era en relación con los primeros 12 días del año. En los primeros 12 días del año, del mes de enero, se conocía
conocían cómo iban a estar los meses durante el año. Mi mamá me decía, me hablaba acerca de las cabañuelas. Y los días siguientes, después del día 13, ella me decía, y así va a ser el día y la mañana. Bueno, yo me quedé con esa idea, pero cuando fui creciendo, yo le preguntaba a mamá y le decía, pero enero no fue como inició, ni febrero fue como el segundo día, porque fueron cambiando los tiempos, ¿cierto? Fueron cambiando el tema climático y no era así tal como lo se prevenía, y los antiguos decían, y mira cómo es tan tremendo y sorprendente este tema de la paciencia. Entonces, el que vivía en el campo decía, veía cómo estaba el clima y decía, va a llover, se viene tiempo de lluvia, este mes va a ser tal. Y ya había una determinación en relación con el tiempo, en relación con la situación que se iba a venir, sea lluvias, no sea lluvia, bueno, cada una de las estaciones, pero me quedó eso en mi corazón y en mi mente acerca del tiempo. O sea, ellos determinaban, y así como ellos lo determinaban, así tal y cual se desarrollaba, don Javier, el tiempo. Entonces, hoy creo que el contexto ha cambiado totalmente. Hoy no se sabe si enero va a ser de lluvia o va a ser de verano. Hoy no se sabe si marzo vaya a cambiar por todos los cambios climáticos que han habido, porque el mismo ser humano se ha encargado que esto sea de esa manera. Ok. Le comento que un televidente que nos está observando por el canal 30 de Azo TV Cable nos está haciendo la siguiente pregunta, y es, ¿la paciencia tiene un límite? Bueno, eso es bien interesante, don Javier. La paciencia tiene un límite. Bueno, lo que nos han enseñado y hemos aprendido durante la vida es que sí, llega el momento donde la persona dice, hasta aquí llegué y no va más. Me la sacaron ya. Sí. Y alguien podría decir, en psicología se usa un término y es la catarsis. Entra la persona en catarsis y hasta tal punto que dice, no más. Y saca ese, como dicen, ese hombre interior que no se conocía. Oye, yo no te conocía así. No sabía que actuabas de esa manera. Pero no es otra cosa, sino que la persona ya se cansó de lo que estaba viviendo, de las experiencias que estaba atravesando, y por lo tanto dijo, no más. En ese orden de ideas, creo que lo que mejor debemos aprender en relación con la paciencia es a saber esperar en el tiempo debido. ¿Sabe que la Biblia dice, don Javier, acerca del tiempo? Porque el tiempo tiene que ver mucho con la paciencia. Saber entender el momento. Tiempo y ocasión acontecen a todos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de edificar y otro tiempo de no edificar. Si nosotros lo vamos en ese sentido, y eso lo dijo un hombre que aprendió mucho sobre la vida, el sabio Salomón, que se le dice que después de Jesucristo es el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Y él, entonces, desde su perspectiva y experiencia de vida, entonces él dice, todo tiene su momento, su ocasión y su oportunidad. Ok. Y en ese sentido, que todo tiene su momento, ¿qué podríamos decirle a esos padres de familia? Porque hoy en día los padres de familia se están convirtiendo en los profesores para ayudar a hacer tareas a sus hijos y todo.
Y ahí es donde tenemos que empezar a valorar la paciencia que han tenido los profesores para enseñar, educar a niños, teniendo en cuenta que en un salón, en un grupo, no solo es uno, sino que son 28, 30 niños que tienen que tener ahí, enseñándolos, educándolos. Así es, así es. Creo que una segunda institución importante es la escuela y el colegio. La primera institución es la familia, es el círculo donde pasamos el mayor tiempo, pero otro tiempo importante es la escuela, el colegio. Y gracias sean dadas primeramente a Dios y también a las profes que realmente hacen un trabajo importantísimo, un trabajo fundamental. Allí es donde también se construyen esas bases y también esas personas que se dedican a... Yo admiro mucho a los profesores, de verdad que los admiro por todo el trabajo que ellos realizan y por todo el empeño que le colocan a las cosas. Es que hacia allá va apuntada la paciencia. La paciencia tiene que ver mucho con la disciplina, con la capacidad de saber sortear, de saber comprender que la situación no está tan fácil, que el momento no es tan fácil, pero a pesar del momento y a pesar de la situación, puedo salir adelante. Puedo salir adelante. ¿Y qué mensaje le podemos decir a esas personas que perdieron su trabajo, la situación económica está complicada, están en sus casas, no pueden salir, de pronto tenían proyectos de vida? ¿Qué les decimos? ¿Que sean pacientes y que aguanten o que se reinventen y hagan cosas nuevas? Hacia allá iba. La palabra de moda podría ser reinventarse, pero más que una palabra de moda, creo que hacia allá es donde debemos de apuntar hoy. A nosotros los pastores, los guías espirituales, nos tocó que reinventarnos en esta situación. Nos ha tocado que hacer cultos virtuales, nunca lo habíamos hecho. Por ejemplo, yo llevo siendo guía espiritual hace 10 años, desde el año 2010. Después de que terminé mi carrera universitaria, a la edad de 22 años, comencé siendo un guía espiritual copastor, una figura que llaman acá a nivel administrativo. Y en este momento de la historia nos tuvo que reinventarnos, predicarle, compartir un mensaje en una pantalla. Antes estábamos frente a un público de manera presencial y hoy nos ha tocado hacerlo de manera virtual. Entonces, decirle a la persona que está viendo este programa que de usted depende salir adelante, de usted depende cerrar el ciclo, abrir una nueva etapa, una nueva historia y salir adelante. No nos podemos quedar en yo hubiera querido, si se hubieran dado las cosas, si no hubiera llegado la pandemia, si no hubiera llegado el coronavirus, si a tiempo hubieran cerrado el aeropuerto del Dorado, si a tiempo hubieran cerrado todo lo que tiene que ver con los viajes internacionales, pero no, eso no depende, es una realidad mundial, a todos nos tocó, todos lo estamos viviendo, pero qué bueno sacarle el mejor partido a cada situación. Hay gente que en este tiempo se ha tomado la entereza y la decisión y ha salido adelante. Ha sacado lo mejor de sí. Y uno, no, esta es una oportunidad, esta es una ocasión para salir adelante. Yo, en la comunidad donde me encuentro, es un sector muy complicado en cuanto al orden público. Y las familias les ha tocado difícil, porque como estamos acostumbrados por muchos años a ese formato de vida, entonces de un momento para otro, una mañana todo cambió, se cierra, no puedes salir, tienes que estar en casa, y entonces parece que el mundo se paró, pero hay un mundo que sigue, que avanza, que continúa, y es allí donde los colombianos, uno se sorprende del colombiano que va a otro país y sale adelante.
Y el colombiano tiene como esa capacidad, como ese atributo, esa cualidad, ¿no? Como esa característica de salir adelante, de avanzar, y el colombiano se identifica por ello, desconociendo otros países y otras culturas, pero casi siempre uno ve al colombiano que es muy capaz, que tiene esa característica de iniciativa, de afrontar. Por eso allí tiene mucho que ver con la paciencia. Ser paciente no solamente es esperar qué puede suceder, no. Ser paciente es actuar en el momento que tengo que actuar. Okay. Ser paciente significa saber que este no es el camino correcto, entonces cojo otro. Evito, miro, reviso, trabajo para que eso se dé. Hacia allá también va apuntado. Y para seguir hablando de la paciencia, queremos saludar también a Francisco Zuluaga, quien participa haciendo la siguiente pregunta. Después de decir Dios les bendiga, dice, ¿cómo poner en práctica la paciencia en tiempos de dificultad si para algunos la espera nos desespera? Y con esto empeoramos todo, convirtiendo en momentos de crisis y caos. Muy buena la pregunta. ¿Cómo poner en paciencia, colocar en práctica la paciencia en tiempos de dificultad? Si algunos nos desespera el esperar. Pero si usted nota, el texto que leímos al principio hablaba de la Carta Universal de Santiago, don Javier, y decía que el labrador espera pacientemente, mira cómo está el fruto que él cosecha, el precioso fruto de la tierra, aguardando con esa paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Creo que una de las cosas que nos está sucediendo, y qué bueno resaltar, es que nos desesperamos sabiendo que todo tiene una solución, todo tiene una respuesta. Entonces nos desesperamos tan rápido y queremos una respuesta inmediata a todo, que entonces la gente entra en una crisis total. ¿Cuántas personas hoy, los índices, los datos nos arrojan acerca del encierro? ¿Cuántas parejas se están divorciando, están teniendo problemas de matrimonio por el mismo tema de estar encerrados? Porque el uno estaba en casa y iba a laborar, el otro, o los dos salían a laborar y no se veían tan constantemente en casa. Es que eso también tiene que ver con la convivencia. Yo le diría al hermano Francisco Zuluaga que lo mejor sería saber esperar en el tiempo de Dios, trabajar para aquello que yo deseo, trabajar para aquello que yo quiero, sueño, anhelo, unas metas, unas prácticas, pero sobre todo le voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado, y es la disciplina. ¿En qué sentido? Si alguien quiere edificar una torre, primero se sienta y calcula los gastos. Necesitamos hoy que las personas sean disciplinadas en lo económico, disciplinadas en la forma de vida, aún disciplinados hasta para cuidarnos a nosotros mismos, el sedentarismo, porque a veces nosotros no le colocamos ni cuidado a esa parte. Entonces, si somos disciplinados y nos proyectamos, usted va a mirar y va a revisar que llegará el momento usted va a decir, fue muy importante que paso a paso, a través de la paciencia, obtuve, conseguí lo que me proyecté. Entonces, le doy ese consejo. A través de los pasos de la disciplina, del poco a poco, de saber dar los pasos, porque hay gente que quiere las cosas ya. Hay gente que quiere todo rápido, pero esto hay que tener unos resultados poco a poco, poco a poco. Y en ese sentido, ¿qué le podríamos decir a esas esposas o a esos esposos que ese tiempo de renovación nos ha tocado llevar el trabajo a la casa,
y a veces llevar el trabajo a la casa genera que los demás familiares hagan silencio, de que se adaptan, que nosotros estamos trabajando, que no estamos como que en esos momentos, no te podemos ayudar en este momento en hacer los quehaceres de la casa porque estoy trabajando. Pero entonces, ¿cómo tenemos esa paciencia? ¿Cómo podemos decir, pongámonos de acuerdo? Así es, no, es complejo porque lo decíamos ahora, hablar de la paciencia tiene mucho que ver con el contexto donde yo me muevo, el contexto donde mi experiencia propia de vida. Entonces, decirle a esa persona que salgan adelante. Si una mujer ve que su esposo tiene dificultades, los dos se sientan con cabeza fría, como se dice coloquialmente, y miren, no, hay que tomar una decisión y vamos adelante, vamos a sacar las cosas adelante. ¿Saben? A mí me gusta un pasaje bíblico, carta que le escribe Jeremías a los despatriados. Esa es una carta de restauración y él les dice que ellos iban a conseguir casas, estaban perdiendo los hijos. Y también en ese capítulo 29 de Jeremías me encanta y creo que cabe como muy bien a lo que estamos hablando. Ahí les dice algo que dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Y en medio de esa dificultad, Jeremías les da una palabra de esperanza, porque el profeta era el que tenía la función de hablar, de dar el mensaje, de contar, de anunciar lo que Dios quería transmitirle a ellos. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bienestar y no de mal, para daros un fin diferente. Alguien puede estar pensando en esta misma tarde y decir, lo que un día me proyecté, no lo voy a lograr. Lo que un día soñé, no lo voy a conseguir. Una pareja puede decir, tenía un negocio y ¿cuántas veces hemos escuchado que después de las crisis es donde se han levantado una gran cantidad de empresas después de una crisis? Porque escuchaba también algo que me pareció muy interesante y esa palabra crisis significa también oportunidad. Cuando vamos a la matriz DOFA dice debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y creo que todo proyecto tiene unas debilidades, unas fortalezas, unas amenazas, pero también unas oportunidades. Y en ese orden de ideas, saber que la vida es una oportunidad, el poder vivir, el tener vida. Hoy hay gente que en medio de esta pandemia pueden tenerlo todo, pero puede estar en una UCI. Pueden tenerlo todo económicamente. ¿Cómo hemos visto en esta pandemia gente con cargos altos administrativos, pero están enfrentando esta situación complicada? Entonces, el solo hecho de tener vida es una oportunidad para salir adelante, para conquistar nuevos mundos, nuevas metas, nuevos caminos. Decirle a esa esposa, decirle, hoy es una oportunidad para salir adelante, para avanzar, para no detenerse, sino que aprovechar cada ocasión que te brinda la vida. Y Gerson, mira, hablando ya de esos proyectos de vida, quiero compartirte una reflexión que nos llega desde el Huila, y es la siguiente. Para mí, cuando tenemos algún proyecto de vida, lo que debemos hacer es esperar con paciencia y dejar todo en manos de Dios, porque Él es maravilloso y perfecto. Yo creo que ese es el resumen de todo, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo diría también dejarlo en las manos de Dios, pero también trabajar para que eso se consiga. Alguien dijo, claro, Dios está allí presente, pero también yo debo de moverme para que lo que yo me proyecte
lo pueda lograr, lo pueda conseguir, porque habrán cosas que yo tengo que movilizarme, tengo que tener la iniciativa, el sentir, la motivación. No me van a llegar así como dicen del cielo, no, sino que van a ser el resultado de ese trabajo previo que he hecho, pero muy bueno el apunte del hermano, de la persona. Muchas gracias. Dejar los proyectos, las iniciativas en las manos de Dios y saber esperar, saber que hay un tiempo y hay una ocasión para todas las cosas. Bueno, Gerson, muchísimas gracias por habernos compartido esa información, por haber hablado de la paciencia. Creo que es algo que a todos nos hacía falta escuchar y analizar y comprender. No, es con todo gusto, don Javier. Me alegró mucho compartir en este programa de televisión, por redes sociales, por los diferentes canales virtuales. Qué bueno compartir con ese grupo de personas. También los hermanos que estuvieron allí conectados de diferentes partes, Huila, Popayán, Nariño, todo este departamento, este lindo departamento. Tengo amigos allá en Nariño y agradecerles por la oportunidad, por esta ocasión tan bonita que Dios nos regaló para compartir en este programa Ecos de Reflexión, hablando en relación con la paciencia. Ya para finalizar, quiero compartirle la última pregunta que nos llega, y es la siguiente. En una sociedad, esta persona que es paciente, ¿qué ganaría? Ganaría mucho. Creo que estamos viendo en este momento, como lo decíamos al principio, una sociedad donde va muy rápido, muy veloz. Pero también es bueno saber que en medio de esa velocidad y de ser y lo feroz que es todas las cosas, también se necesita dar pasos lentos pero seguros. Entonces se necesita mediar, que haya un equilibrio, tanto ir rápido para lograrlo, pero también ser paciente para dar pasos seguros, cosa que algunos dicen un adagio popular, que el que corre tan rápido se cansa en la mitad del camino, pero el que lo hace de manera lenta y segura sabe que lo va a lograr, lo va a conseguir, va a obtener ese precioso fruto, como es el labrador que siembra y espera el precioso fruto de la tierra, aguardando entonces la paciencia para esperar la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. Dale. Entonces, muchísimas gracias. Es con todo gusto. Gracias, don Javier. Gracias a todos los de la producción, todos los del programa, todos. Un fuerte abrazo para todos. Me encantó compartir con ustedes y muchas gracias. Que el Señor Jesús les bendiga. Bueno, amigos televidentes, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión, dándoles a conocer que todos los martes a las 3 de la tarde se hace la transmisión en vivo, pero ese programa ustedes lo pueden volver a ver los días jueves a las 6 de la tarde. Mi nombre es Javier Ruales, quien los estaré acompañando en otra oportunidad.